Juan 1, del 11 al 13, tercera parte. Bendiciones, hermanos. Continuaremos con el estudio de Juan. Procederemos a realizar la lectura del versículo 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. En este pasaje se nos muestra que para ser hijos de Dios no existe ninguna obra humana que pueda dar los méritos para alcanzar tal estatus. La salvación no es una obra humana que el hombre logra por medio de cumplir todos los requerimientos de la ley de Dios. La ley de Dios fue puesta para que conociéramos cuál es el estándar de Dios. Fue puesta incluso en los judíos, no para que pusieran su fe en que serían salvos si cumplirían al pie de la letra la ley, sino por el contrario, para mostrar el pecado tan grande que hay en el corazón humano que prácticamente imposibilita que alguien pueda llegar a la salvación por sus propios méritos. Los judíos, por el contrario, en un sentido erróneo, llegaron a creer que por cumplir con todo lo escrito en la ley, podían llegar a ser salvos. Aquí el apóstol Juan hace un aplastamiento de todos estos procesos argumentativos, ya que lo que escribió previamente era que a los que habían recibido a Jesucristo, era a los que se les daba el poder de ser hijos de Dios. Esto incluye, obviamente, pues implica la salvación, el estatus de hijo. Y en el versículo 13 realiza un énfasis en que no son, por tanto, obras humanas, sino que es la gracia de Dios la que opera haciendo hijos de Dios. Es un regalo de Dios el que seamos hechos sus hijos. Es un regalo de Dios. El estatus de hijo es un regalo de Dios, la salvación. Vemos entonces también en este énfasis que él menciona que no nacieron ni de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Son tres aspectos que lo que hacen es dar un marco importante al hecho de que no hay obra humana que pueda conquistar el estatus de hijo de Dios. Pero sería bueno mirar brevemente qué significado tiene esta diferenciación de términos. De sangre implica ascendencia. Los judíos se consideraban que eran hijos de Abraham y eso le veían un estatus tremendo, pero se consideraban hijos de Abraham por ser descendientes físicos de Abraham. Entonces, aquí hay un contraste, ya que el apóstol Juan está precisando aquí que no hay tal cosa como que Dios es mi Dios porque fue el Dios de mi padre, sino que Dios es Dios de quien tiene una relación personal con él. Después miramos que tampoco es por voluntad de carne que se hace hijo de Dios. En pocas palabras, el cumplir la ley de Dios no es lo que hace a alguien ser hijo de Dios. Ahora, aquí tengo que aclarar algo. Juan no está en ningún momento invalidando la ley. Como Jesucristo en ningún momento dijo que él vino a invalidar la ley. La ley está y realmente quien pudiese cumplir el todo de la ley, pues llegaría a ser hijo de Dios o llegaría a ser salvo. Y no es que una persona no pueda cumplir la ley como alguien que es víctima de una imposición que se le está dando por parte de Dios, la cual es imposible cumplir en la naturaleza humana. No, la ley de Dios debiera ser fácil de cumplir por alguien bueno,
pero precisamente por nuestra maldad es que no podemos cumplir con una ley tan santa y tan perfecta, precisamente porque somos malos, porque somos pecadores, porque no queremos cumplir la ley de Dios, porque nuestra alma está tendiente al mal, nuestras intenciones no son hacia el Señor, no son hacia Dios. Cualquier intención que se tiene hacia Dios es realmente una intención forzada, por lo menos hasta el momento de la conversión. Por tanto, no es una intención real, no es una intención genuina, no es una intención que nace del amor, es una intención hipócrita. Entonces, es una intención religiosa que significa, por ende, que la voluntad de Dios, lo que Dios ha manifestado en su ley, no es algo que esté en mí el querer hacerlo. Pues entonces cada acto que yo haga estará contaminado por esa maldad. Y si la ley es pura, pues de entrada cada acto que yo haga, aunque no lo haga en un sentido externo, sí en un sentido interno, está quebrantando la ley de Dios. Y siempre se quebranta el corazón de la misma. Por tanto, muy al contrario de los que los judíos creían en ese momento, nadie alcanza la salvación por medio del obrar la ley. Esta ley era una ley tripartita. Implicaba, por tanto, no solo la parte ceremonial, sino también la ley moral. Así que, hermanos, el ser humano es un quebrantador de la ley moral y probablemente ceremonialmente haría las cosas perfectas y probablemente alguien pudiese ayunar perfectamente, pero es que el corazón humano quebranta la ley moral de Dios. Por ende, aunque se hiciera externamente todo lo perfecto, internamente hay un vituperio continuo al gran Dios que nos creó, al gran Dios que rescató al pueblo de Israel. Rescató al pueblo de Israel. Resumiendo aquí, hay un pacto de obras, hay una ley que en un sentido legal y legítimo salvaría a cualquiera que la cumpla, pero no existe nadie justo, no existe nadie que tenga el corazón, el deseo de cumplir la cabalidad. No existe nadie bueno. Todos somos pecadores, todos somos malos y todos deberíamos tener la ley como aquella que nos muestra el pecado y que nos lleva a la necesidad de misericordia, a la necesidad de un Salvador. Oh, esa ley debió haber llevado al pueblo judío a la necesidad de recibir al Mesías que se le había enviado para salvarlo, pero no. Apartaron su corazón y muy por el contrario de recibir la ley como debieron recibirla, lo que hicieron fue que se endurecieron, se llenaron de orgullo y terminaron rechazando al único que vendría a cumplir el todo de la ley y vendría también a morir por quienes no la cumplimos. Vemos después que tampoco somos hechos hijos de Dios por voluntad de varón. Esto implica el esfuerzo humano, ya no solo las obras, ya no solo el venir de descendencia de alguien, sino la naturaleza humana para llevar a cabo esas obras. En pocas palabras, el esfuerzo humano solo trae cosas humanas. El esfuerzo humano, debido a que está caído en la caída que tuvimos en Adán, solo engendra cosas manchadas por el pecado. De allí que la Biblia dice que aún nuestras obras más justas son un trapo de inmundicia delante de Dios. Es decir, hermanos, no hay nada que pueda hacer el hombre, absolutamente nada, para ganarse el mérito de ser hecho hijo de Dios. Lo que culmina aquí en que esa voluntad de ser hechos hijos de Dios es de Dios. Hermanos, el estatus de hijos de Dios es un regalo de Dios, el cual Jesucristo nos regaló por medio de su muerte en la cruz, bajo la ira de Dios,
con el derramamiento de su sangre, sufriendo sobre su cuerpo, sobre sí mismo el castigo que nosotros los pecadores merecemos, sufriendo sobre sí mismo el juicio y la santa ira, con su resurrección venciendo la muerte al tercer día. En pocas palabras, el estatus de hijos de Dios es algo que recibimos como regalo mediante la fe. Bendiciones, hermanos.